Gracias a los que habéis sido puntuales. Vamos a terminar la sesión de la tarde, como os decía esta mañana, con una sesión básicamente sobre educación y desarrollo, desde distintos niveles. A ver qué hacen otras universidades y después pues vamos a ver unas experiencias prácticas de alumnos, compañeros vuestros que han estado en el programa de cooperación al desarrollo que venimos haciendo desde hace 7 u 8 años. Vamos a intentar ser puntuales y terminar a las 6, ¿de acuerdo? Entonces voy a empezar por Jorge Solana, que actualmente es secretario del Grupo de Trabajo de el CUD, que os explicará, es la Oficina de Cooperación, entiendo, Universitaria del Desarrollo, y responsable de la Cooperación Solidaria de la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente, como digo, es responsable de esa Oficina de Cooperación Solidaria, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y máster de Estudios Superiores de la Universidad Complutense. Lleva 15 años vinculado a la cooperación al desarrollo, especialmente en el ámbito de Latinoamérica y del sector no gubernamental, y más de 6 en la universidad trabajando en el ámbito de cooperación universitaria y voluntariado internacional. Codirige el proyecto Voluntariado UH.org, que ahora se explicará, y es miembro del Consejo Asesor del Observatorio de Cooperación Universitaria y el Desarrollo de CRUE. Así que nada, Jorge, bienvenido, y yo te avisaré cuando te queden 5 minutos. Gracias. Lo primero, agradecer la invitación. Es un placer estar aquí y poder contar un poquito cómo trabajamos estos temas desde la universidad. Aclarar que yo vengo un poco en representación de la CRUE. La CRUE os sonará porque está de actualidad. Del Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo, que es una herramienta que tienen las universidades para fomentar y promocionar y analizar lo que se está haciendo en cooperación al desarrollo, ¿vale? Entonces, mi intervención va a ir un poco en ese marco más de las universidades en su conjunto. No voy a hablar tanto del caso concreto de mi universidad, la Universidad de Alcalá, sino que lo que voy a intentar es hacer un marco sobre cómo las universidades o cómo la Agenda 2030 interpela a las universidades españolas, ¿vale? Después Manolo, que está aquí, hablará ya de casos más concretos y luego si hay tiempo en el debate pues sí que podré hablar de casos específicos de mi universidad. Pero me pongo el sombrero CRUE y bueno, entonces la idea es esa, ¿no? Ver un poquito qué supone para la Universidad Española y sobre todo para el ámbito de la cooperación al desarrollo todo este tema de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿vale? La nueva agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya se han apuntado cosas en la mañana, pero tiene unas características que le diferencian de los ODM, que también se ha hablado esta mañana, y son una evolución, digamos, de esos ODM, de lo que se hizo con los ODM, ha dado lugar a lo que son ahora los ODS, ¿vale? Como punto fundamental o principal, uno de los puntos principales de ese proceso es que fue un resultado, los ODS son resultado de un proceso de diálogo y consulta, ¿vale? Es decir, la Agenda 2030 se construye a través de un proceso participativo, ¿vale? Entonces diremos, muy bien, pero es que los ODM no, los ODM se construyeron en los despachos o en los profesores que escribieron unos objetivos y esos luego se trasladaron, ¿no? La Agenda de Desarrollo Sostenible se construye a través del intercambio de actores y de la construcción conjunta y a través de un proceso consultivo en el que han participado desde la sociedad civil, empresas, ONGs, universidades, gobiernos locales, lo cual ya le diferencia del proceso anterior, ¿no? Y eso es interesante ver porque es una clave que nos da de por qué hay 17 objetivos y por qué es una agenda tan amplia en cuanto a sus diferentes dimensiones, ¿vale? Una segunda característica de esa nueva agenda es que ya no es una agenda de la pobreza y del hambre, como eran los ODM, que era acabar con la pobreza extrema y acabar con el hambre en el mundo a través de esos objetivos. Es más amplia, ¿no? Como decía antes, es una respuesta a los desafíos reales y globales del desarrollo, Desarrollo entendido desde sus 3 esferas, que es el desarrollo económico, el tema ambiental y el tema social, ¿vale? Esas son las 3 patas de la Agenda 2030 que antiguamente los marcos internacionales las trabajaban independientemente, pero la Agenda en ese proceso consultivo
las integra en una sola agenda, ¿vale? Aunque tengamos la agenda contra el cambio climático, COP21, aunque tengamos la agenda urbana de la Hábitat 2, todos esos procesos de agendas multinacionales se han ido confluyendo en esta agenda, ¿vale? Ese es un segundo rasgo muy importante. Y es una agenda, dados esos retos y esa cantidad de agendas que confluyen, es una agenda amplia y ambiciosa. Es decir, pone encima de la mesa no las soluciones a los problemas que tenemos, sino los retos que tenemos que afrontar como sociedad, como planeta, para poder sobrevivir y continuar viviendo en sociedades más justas, donde nadie se queda atrás, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya toca todos los resortes o todos los problemas para que podamos afrontar el desarrollo de una manera más amplia, por eso se habla de desarrollo sostenible, ¿vale? Y es una transformación inédita, es decir, la historia la historia del planeta nunca se había establecido una agenda que propusiera una transformación de este nivel, es decir, que pusiera de acuerdo a casi todos los países en que hay que afrontar de manera coordinada y de manera conjunta los problemas que ya son una realidad, ¿no? El cambio climático, la sostenibilidad, la injusticia, las desigualdades, etcétera, ¿no? El tema de género, etcétera. No voy a entrar en el detalle de la agenda, pero sí que propone algo transformador, es que ya o lo tratamos todo conjuntamente o será muy difícil solucionarlo, ¿vale? Hablando así rápido, ¿no? Ese resultado de proceso de diálogo y consulta, de amplia participación, se ha llegado a un consenso, lógicamente ha habido que ceder y se ha hecho desde la representatividad y la legitimidad y apropiación. Es decir, en ese proceso lo que se ha logrado es que los estados y los actores se apropien de esta agenda como que es suya, ¿vale? He participado, he podido opinar, habré tenido que ceder en algunas cosas, pero la siento mía y eso es un punto a favor de la agenda. La respuesta a esos desafíos reales que hablábamos antes, pues ya no solo hablamos de pobreza, sino hablamos de inseguridad, deterioro ambiental, desempleo juvenil, la gobernanza global, los nuevos patrones de consumo, es decir, se han ampliado los temas que trabaja esa agenda global, ¿vale? Y es una agenda amplia y ambiciosa porque es integral, es multidimensional y universal, superando la lógica norte-sur, ya no es un problema, el norte tiene que atender al sur, sino que estamos hablando de los problemas globales, de multiactor, ya no afecta solo a los gobiernos, sino también afecta a las sociedades y las empresas, y multinivel, ¿vale? Ya no es un tema del gobierno central, sino es de todos los niveles de gobernanza, ¿vale? Por lo tanto, lo que decíamos es una transformación que requiere una nueva forma de actuar, ¿vale? Todo lo que veníamos haciendo no es que no nos valga, pero tenemos que cambiar para realmente afrontar esta transformación inédita, ¿vale? Esa transformación inédita no es algo que esté en el discurso, lo vemos en las clases, ¿no? Esto, cuando yo empecé a estudiar hace no mucho, pero sí un poco, esto no existía, ¿no? Y ahora casi hemos visto una transformación en nuestro día a día, en las aulas, ¿no? Vosotros vais con portátiles y eso transforma la forma de dar clase, la forma de relacionarnos, es decir, la transformación no es solo un hecho de que tenga o que hable la agenda, sino que lo vivimos día a día, ¿no? Vamos a procesos donde las aulas van a esto, ¿no? Ya no los pupitres, ya no hay esta separación que hoy tenemos aquí, sino que vamos a espacios mucho más dinámicos, transformadores de cambio, ¿no? Traía un ejemplo de cómo ha cambiado un aula para que viéramos ese proceso en el que estamos, ¿no? Todo ese proceso lo aterrizamos en el ámbito de la cooperación y a los que nos dedicamos a la cooperación al desarrollo también nos interpela y nos reclama transformarnos, ¿no? Y hay que transformar ese sistema internacional de cooperación, hay que superar el concepto de ayuda oficial al desarrollo, esa ayuda norte-sur, sino que ya hay que empezar a hablar de otros tipos de medición de cómo se contribuye al desarrollo. Ya no es una transferencia de recursos norte-sur, sino hay otras cosas, hay nuevas formas de actuar, hay nuevos actores. Ya la empresa ya es parte fundamental del sistema internacional de cooperación y lo tenemos que hacer desde la coherencia de políticas, ¿vale? Pues ya no vale que yo haga cooperación desde mi política de cooperación universitaria si los de sostenibilidad de mi universidad van por otro lado. Me tengo que poner de acuerdo porque estamos todos en el mismo ámbito, por lo tanto tenemos que ser coherentes, no podemos estar no reciclando papel a la vez que estamos hablando de que hay que proteger el medio ambiente, ¿no?
Y aterrizando un poco la universidad y los objetivos de desarrollo sostenible, la interpela de dos maneras. Una, ¿qué supone la Agenda 2030 para la universidad y qué aporta la universidad a esa agenda? ¿Vale? Esa doble mirada que a veces se nos escapa, como universidad siempre nos vemos interpelados a qué puede hacer la universidad, sí, eso está ahí, pero también cómo nos afecta a nosotros la agenda en nuestra gobernanza, en nuestro día a día. ¿Vale? Son dos ámbitos que tenemos que analizar. ¿Vale? ¿Qué supone la agenda para la universidad? Es un nuevo espacio que se abre de reflexión colectiva, como decía antes ya, sostenibilidad, cooperación, igualdad, discapacidad, que tradicionalmente han sido ámbitos que han sido estancos, cada uno ha ido lo suyo. La agenda nos pide que nos pongamos un poco en esa reflexión colectiva a buscar puntos de colaboración conjunto, ¿no? Y se ha de superar el debate de los ODS, seguimos hablando de los ODS, sin una verdadera integración, ¿no? Yo creo que ya 2 años después de la aprobación de la agenda tenemos que empezar a tocar suelo y empezar a generar políticas de actividad real sobre la que construir agenda, ¿vale? Como digo, en sus políticas de actividades, y también tiene que estar la agenda no solo en el ámbito de la cooperación, sino que tiene que estar en el núcleo de la universidad, que es la formación, la investigación y la extensión universitaria. Para eso es necesario innovar, y esa innovación lleva a renovar los instrumentos, a superar las convocatorias, a superar los procesos que hoy ya no son válidos. No quiere decir que no los dejemos de usar, pero que tenemos que inventar otros nuevos para relacionarnos de otra manera con los requisitos y con lo que nos pide la agenda, ¿no? Como decía antes, es una oportunidad para la coherencia de políticas en la propia universidad, es decir, que haya las políticas tengan la agenda dentro de su desarrollo, todas las políticas de la universidad, ¿vale? Desde las de contratación, las de compra ética, hasta las políticas de compromiso social, ¿no? Y abre un espacio para interrelacionarse con otros actores, ¿no? La tradicional relación con las ONGs, la agenda nos pide una relación mucho más estratégica, nos abre la puerta a relacionarnos con los gobiernos, con las administraciones, con las empresas, etcétera. En definitiva, la Agenda 2030 es un buen marco para que las políticas y la universidad puedan cambiar, trascender, repensarse y transformarse, ¿vale? Y transformar sus políticas de compromiso también, ¿vale? Las políticas de compromiso que han estado marcadas en otras agendas previas tienen que transformarse para acoplarse a esta nueva realidad. Esto es una foto del compromiso de máximo nivel. Carlos Andrada, rector de la Universidad Complutense, con Jeffrey Sachs, que es el, digamos, gurú de todo este tema del desarrollo sostenible, presidente de REDS, y al fondo se ve el que era rector de la Carlos III, de la Autónoma de Madrid. Es decir, hay un interés de los equipos de gobierno por estos temas, ¿no? Que siempre es importante, y esta foto dice algo en ese sentido, ¿no? ¿Y qué puede aportar la universidad a esa agenda? Pues puede aportar en esa tarea de transformar ese sistema de cooperación internacional desde la generación de narrativa, desde la generación de conocimiento, innovación y soluciones. Es el papel de la universidad. Por primera vez una agenda global llama a la puerta de la universidad, de la ciencia. Es decir, siempre estaba un poco pululando por ahí, pero ahora ya concretamente en el texto habla de la necesidad de esa generación de conocimiento y de la función de la universidad para esa generación de conocimiento, ¿no? Y debe de crear capacidades y habilidades para la implementación de la agenda. Es decir, bueno, seguro que todos hemos oído hablar de los nuevos empleos para los que hay que formar nuevos profesionales, pues la agenda nos está pidiendo nuevas capacidades para poder afrontar los retos de solucionar los problemas globales. No nos vale con lo que sabemos, tenemos que adquirir nuevas capacidades y habilidades, ¿no? Y también tenemos una labor fundamental que es en concientizar a la sociedad en su conjunto sobre qué supone esta agenda, ¿no? En esa función de la universidad de conexión con lo social. Y otra vez el apoyo a la necesidad de generar esas alianzas estratégicas multiactor. No lo podemos hacer solo, la universidad no puede ir solo, tiene que ir de la mano de otros actores para afrontar la agenda, y los ODS es una oportunidad muy interesante para propiciar esa alianza, ¿no? Todos tenemos un marco común sobre el que trabajar, ¿no? Por ver un poco formación, investigación y extensión. En formación tenemos que hacer un esfuerzo, y hablo internamente con universidades, de incorporar las competencias y capacidades genéricas para la formación de ciudadanos socialmente responsables. Ya no vale con un máster de cooperación, una asignatura de cooperación, sino que tenemos que trasladar
estas capacidades y habilidades de manera transversal en todos nuestros estudios. Los retos globales demandan, como decía antes, profesionales distintos y con un conocimiento interdisciplinar. Tenemos que fomentar, superar los elementos estancos y buscar la interdisciplinariedad. Y desde un espacio de formación nuevo, ¿no? La foto que veíamos antes, ya las aulas, esta separación ya no nos sirve, tenemos que salir fuera, tenemos que experimentar, aprendizaje-servicio, hay miles de herramientas que nos interpelan a usarlas para incorporar todos los temas de la Agenda 2030. Y en ese sentido la universidad como espacio, ¿vale? Muchas veces hablamos del aula, pero tenemos nuestros campus, tenemos nuestras áreas, tenemos nuestro servicio de bici, tenemos nuestros comedores saludables. Al final los campus son espacios donde hacer agenda también, y eso es también formativo para el conjunto de la comunidad universitaria. En investigación, lógicamente la agenda necesita esa construcción de soluciones interdisciplinares, la universidad tiene que asumir ese reto y tiene que impulsar una investigación relacionada específicamente con el desarrollo sostenible. Favorecer esos entornos interdisciplinares y fomentar el trabajo en red, alianzas, multiactor, etcétera, desde nuevos instrumentos y desde nuevos mecanismos de financiación, ¿vale? Y eso hay que inventarlo, ¿vale? O por lo menos renovarlo. Además de la investigación y la formación, está todo el tema de la extensión, la universidad como espacio de encuentro facilitador de generación de alianzas, ¿vale? Siempre hablamos de la relación con las ONGs, pero tenemos que fomentar y propiciar ese encuentro desde la extensión y, como decía antes, desde la concientización y desde la sensibilización a la sociedad en conjunto, no solo a los que están en la comunidad universitaria, sino a los que están enfrente, en la calle de enfrente, con este campus ciudad. Tenemos que empezar a relacionarnos con la ciudadanía que pasa por nuestras puertas y con la que tenemos que interrelacionar mucho más en estos temas de ciudades saludables, comunidades sostenibles, producción y desarrollo sostenible. Nos interpela, como decía, a todos, ¿no? Y algunas propuestas para la implementación de la agenda son básicamente 4. Tenemos que saber un mapeo de dónde está nuestra universidad, qué está haciendo en todo lo que está haciendo, qué tiene relación con la agenda, es ese mapa de políticas y normativas que están trabajando el desarrollo sostenible y ver cómo lo adaptamos a la agenda. Una estrategia, que puede ser una estrategia de 150 folios, 2000 o de 3, pero necesitamos un marco, digamos, político para ver por dónde tenemos que caminar. Y tenemos que generar esos mecanismos y esos espacios de coordinación intrauniversitaria. Muchas veces hablamos de relacionarnos fuera, pero tenemos que empezar a trabajar el relacionarnos con nosotros mismos, con el que está al lado, que resulta que hace cosas muy parecidas a la que hago yo, pero no lo sabía porque nunca nos habíamos sentado. La agenda nos pide que nos sentemos y es una oportunidad para hacerlo, ¿no? Y sobre todo, y esto es un reto que viene de lejos, el generar mecanismos de seguimiento y de rendición de cuentas, no solo internamente, sino con la sociedad. Tenemos que decir, empezamos aquí, ahora estamos aquí, hemos hecho todo esto, lo hemos medido, hemos obtenido estos resultados, porque eso también nos nos facilita la relación y el reconocimiento de la sociedad respecto al trabajo que hacemos como universidad, ¿no? Lógicamente, las políticas universitarias necesitan recursos. Vamos a necesitar recursos, no solo dinero, también espacios y personas para poder hacer todo esto, ¿no? Y algunos retos. Tenemos que lograr que se amplíe la visión que se tiene de la universidad respecto al desarrollo sostenible. Se nos ve como un tema de cooperación al desarrollo, relaciones internacionales, o se nos ve como un tema de campus saludable, campus verde, ¿no? No se nos ve como un agente de Agenda 2030, y eso hay que construirlo, ¿no? Y ampliar el rol de la universidad más allá de sus misiones, ¿vale? Trascender un poquito más, relacionarse, liberarse, salir y relacionarse con los actores de una manera nueva e innovadora, ¿no? Y situar a la universidad como posible facilitador de procesos. La agenda es nueva, nadie sabe cómo hacerla concretamente, hay que generar espacios, hay que caminar, hay que hacer caminando, y la universidad es un actor muy poderoso para facilitar ese caminar, ese lugar de encuentro, el dónde juntarse, el dónde empezar a caminar. Y luego trascender de las alianzas puntuales a las alianzas estratégicas a medio y largo plazo con los demás actores, ¿no? No un convenio con tal ONG para hacer tal, sino sentarse con esa ONG y decir, bueno, en 5 años, ¿dónde vamos a estar con tu trabajo y con mi trabajo? 5, 10 o 15. Y luego pensar en la universidad como un espacio para la puesta en práctica de políticas públicas
locales, ¿no? La Agenda 2030 al final es una agenda muy local. Al final los cambios, ya voy terminando, los cambios que suponen la agenda lo vamos a vivir sobre todo como ciudadanos urbanos. Son los ayuntamientos y las entidades locales las que realmente se están viendo interpeladas por la agenda, porque tienen que cambiar pues, todos los temas de movilidad urbana, reciclaje, relaciones intergeneracionales, en fin, todas las políticas urbanas están asumiendo la agenda como un espacio muy interesante para hacer, ¿no? Y las universidades y nuestros campus urbanos deben de formar parte de esas políticas. Tenemos que ser capaces de relacionarnos con lo urbano, con la ciudad, con el gobierno local para construir juntos, ¿vale? Que muchas veces hay un muro que nos separa. En cuanto a la cooperación universitaria al desarrollo, muy rápidamente, esto lógicamente nos pide que nos repensemos y nos reinventemos, que integremos la agenda en nuestro trabajo de cooperación, sabiendo que esto interfiere, o sea, llama a un cambio mucho más grande, que es a un cambio de toda la universidad, y reflexionar sobre cómo nos relacionamos desde la cooperación con el resto de las políticas de compromiso social, responsabilidad social, como las queramos llamar, ¿no? Son igualdad, discapacidad, sostenibilidad, transparencia, calidad, mecenazgo incluso. Todos nos tenemos, es una oportunidad para que la CUT vea cómo nos relacionamos con todas esas políticas, ¿vale? Y, lógicamente, como decíamos antes, tenemos que adaptar las herramientas y nuestros instrumentos. La convocatoria de ayudas a proyectos, la convocatoria de ayuda a movilidad está muy bien, pero hay que inventar nuevas formas de trabajar mucho más dinámicas para realmente trascender o tener un impacto mayor en relación con la agenda, ¿no? Y ese impacto no lo vamos a poder hacer solos, sino que lo tenemos que hacer con esos actores y agentes de cooperación, ¿no? Y ya. Gracias.